Bueno, y vamos a empezar y hoy tengo una persona que, bueno, que ha trabajado aquí en Yo Podcast Center y tiene un podcast que hoy, 5 de noviembre, cumple 4 años. Néstor Martínez, desde el staff, un podcast que se ha caracterizado por entrevistar no solo a los músicos, pues, que están siempre frente a las cámaras, sino también a esas personas, compositores, productores musicales. ¿Cómo estás, Néstor? Segunda vez aquí, Tom. Gracias, Sí, pana, por la sí. invitación. Gracias a ti. Sí, sí, mira, desde el staff, 4 años. No mucha gente puede decir que tiene un podcast de hace 4 años. Bueno, porque yo soy terco. Yo soy perseverante, pero terco. Y cuéntame, ¿de dónde vienes el staff? Ya que vamos a hablar de la historia del podcast. Bueno, ya tú te diste cuenta, me lo comentaste, que soy un músico. Yo soy músico, brother. No es mi profesión, pero esa es mi vida. Mi vida es la música. Es lo que toda la vida me ha movido. Y desde esa inquietud de la gente que me parece fascinante, como por ejemplo hoy tuvimos aquí en este estudio a Yasmil Marrufo, y la vez pasada que vine hubo invitados como por ejemplo Mauricio Arcas de Amigos Invisibles, ex integrante de Amigos Invisibles, estuvo Mario Cáceres, estuvo Germán Landaeta, que es un gran ingeniero. O sea, ese lado del medio no es tan explorado, y esa es mi curiosidad, y por eso precisamente desarrollé yo mi línea, por decirlo de alguna manera, que es este proyecto que busca visibilizar a esa gente que también tiene todo que ver con la historia de la música, pero no siempre las luces están sobre ello. Eso es desde el staff. Sí, no, y has tenido gente increíble, de verdad que visiten el YouTube, lo he visitado, yo normalmente me estoy actualizando porque tienes productores, hasta Sí. programadores de música, has tenido hasta Polo Troconis y tal, pero Sí, también señor. tienes músicos conocidos, ¿sabes? Como Mario Cáceres, hoy tuvimos a Yasmín. Estuvo Aquiles Báez, muy importante. Y la última entrevista que dio aquí, les tengo entendido. Sí, señor. ¿No? Ahora, de todas estas entrevistas, entiendo que el podcast se ha convertido para ti como en como una terapia o de alguna manera Total. una búsqueda ¿Sí? en la que andas. ¿Cuál ha sido de esos personajes que te han dejado, wow, esto no me lo esperaba o me sorprendió? Oye, es difícil, bro, porque todos te dejan algo. Por ejemplo, Yasmil era evidente que me iba a dejar algo porque era un tipo que admiro mucho. Claro. O sea, era una conversación que yo esperaba. Fue más entonces compartir, teniéndolo allí como con su energía y contándote, ¿sabes? Un poco dándote ese feedback de su historia, ¿no? Siempre cada invitado te regala algo. Esto no es una respuesta políticamente correcta. Sí ha habido gente... No quiere peos con nadie. No, pero te voy a decir, por ejemplo, Fran Lucas, que es de Ajá. Mother Flower, que si lo comparas de repente con un Yasmil, con un Cáceres, es un artista bastante emergente. O sea, a pesar de que Mother Flower ha caminado muy rápido, bueno, ellos son unos muchachos y dentro del esquema industria son jóvenes todavía. Y, brother, un chamo con una claridad, un conocimiento, ¿sabes? Que me dejó impactado. O sea, ha habido varios así. Recuerdo ese caso porque fue... Está bien. Ahora, de esa gente que no sabemos quiénes son, de esos Okay. productores, o esa gente que está en el staff, pero que no... ¿Quién te ha llamado la atención? ¿O qué has aprendido de esa gente que justamente está detrás, que son compositores, productores, ¿no? Bueno, mira, una de las cosas interesantes, por ejemplo, Germán Landaeta, que vino para acá. O sea, es la mística, también lo dijo Yasmil, como sin necesidad de brillar. O sea, yo solamente pongo mi trabajo al servicio de esto, entendiendo que es otra persona la que se va a llevar los aplausos, y no pasa nada. O sea, no hay un celo, no hay un pero ¿por qué él y no yo? Y tal. No. O sea, mi trabajo es el ingeniero. Mi trabajo es que esto suene bien. Claro. El de las luces. Mi trabajo es que el diseño de iluminación sea impecable. Y así todos, ¿no? O sea, dispuestos para entender que otro va a brillar y que mi trabajo forma parte de eso y ya. Somos un ecosistema. Claro, sí. Es como hacer una película, pues. Todo el mundo tiene que sumar. Mira, además que los venezolanos, yo creo que somos un pueblo que fue dotado con la música, ¿no? Yo siento que el venezolano es como una cosa rara dentro del... Por supuesto, toda Latinoamérica es musical, yo no estoy diciendo... Pero Venezuela como que tiene cosas maravillosas y como muy variadas, ¿no? Fíjate, cuando empecé a conversar así con artistas, una de las cosas era que yo... Me imagino que a ti también te ha pasado lo que te voy a decir. Yo decía, mi iPod es una locura.
Cuando el iPod, ¿no? La cédula, ¿no? Que eso no tiene tanto tiempo, pero ya... Mi Walkman, mira. Pero también, ¿tú te acuerdas cuando uno hacía los TDK con ese poco de música? Y así Exacto. mismo fue tu iPod. Los cassettes, y ahora los ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, los playlists. Tú dices, pero qué locura este señor, ¿cómo escucha, no sé, Michael Jackson y después Jerry Rivera? ¿Qué locura es esta? Y bueno, me he dado cuenta que los venezolanos somos así, no era algo exclusivo mío. O sea, tenemos un enriquecimiento contrario a lo que se cree, ¿no? Que no, ahí lo que a los latinos solo les gusta el reggaetón, no, para nada. O sea, en Venezuela hay cultura salsera, en Venezuela hay cultura de tecnomerengue que hubo en los años 80, que era lo que estaba hablando ahorita con Yasmil, de la mano de, por ejemplo, Luis Alba, que ese género nació, o sea, el tecnomerengue comenzó en Venezuela sin ser el merengue un género propio venezolano, una apropiación cultural que tenemos ahí. Y así infinitas cosas. Por ejemplo, el joropo tuyero. Este fue un cuento impresionante de un gran amigo que se llama José Leandro Delgado, que es un artista. Y me dice que, bueno, que es un mundo tan profundo que hay, por ejemplo, un personaje que tiene 54 discos de joropo tuyero. Hay todo un universo dentro de ese género que muchas veces desconocemos. ¿Sabes? Y aunque quisieras curtirte, tardaría un montón de tiempo porque hay todo un universo. O sea, qué interesante. Es súper interesante. Sí, vainas que uno ni sabe que están ahí o que tienen toda una cultura. Porque también tenemos la concepción de que música venezolana es joropo. Bueno, no. O sea, por ejemplo, todo lo que es la costa, tambores, hay muchos tipos digamos, eso tiene un nombre, pero hay muchos tipos de formas. Estoy diciendo una locura. Hay muchos tipos de tambores. No sé qué. Los tambores. No, bueno, pero eso tiene varias técnicas, varios subritmos, por decirlo de alguna manera. Es igualito un mundo. La gaita. Es así, ¿no? La gaita, sí. Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos, de verdad que en Venezuela hay cultura musical, solo que no se ha exportado lo suficientemente bien. Se han exportado talentos, ¿no? Por supuesto. Como decíamos acá, o sea, Venezuela es una cantera de talento. Sí. Pero nuestra cultura quizás no la hemos hecho trascender como podría ser. La depresión que hemos sufrido. Pues, además. Eso nos ha traído... Ahora, sí, lo de la gaita, yo tengo una experiencia que yo estaba trabajando con un maracucho y teníamos que editarle un video con una gaita genérica. Pues, ¿no? Y yo escogí a mi gaita es gaita. Bueno, le puse una gaita porque... Coño, pero el tipo, no, eso es gaita de Caracas, eso es gaita caraqueña. Digo, mira, bueno, me entero yo. Claro, porque, bueno, uno no se la sabe toda, obviamente. No, yo que tengo 2 corchos por oído, olvídate, eso no esperábamos mucho. No, pero de verdad que tenemos, bueno, los polos allá en Venezuela, o sea, es increíble, chamo, de verdad. Ahora fíjate, eso como géneros, ¿no? Pero también tenemos el tema de los talentos. La cantidad de talentos. Y ahora con esos músicos que salen del sistema de orquesta venezolano, que ahora tú ves gente increíble. Por ejemplo, hace poco hay un pana que se llama Manuel Rangel, Manuel Maracas, es su user en Instagram. Él hicimos un episodio y bueno, que somos amigos hace tiempo. Me lo encontré hace poco en un evento. Y me dice, bueno, estábamos hablando de mil cosas. Me dice, brother, no, es que él va mucho a Europa, trabaja muchísimo en Europa porque, bueno, él ha hecho toda una investigación sobre la técnica de maracas. Es una vaina fascinante. Wow. ¿No? Un pana de él, que vive en Ginebra, tocaba con Phil Collins batería. Phil Collins es baterista, uno de los mejores del mundo. Claro. Y este tipo tocaba batería, un gocho de San Cristóbal, tocaba batería con Phil Collins y además le daba clases al hijo de Phil Collins de batería. Esas vainas para mí, a mí me parecen una locura. O sea, un venezolano. O sea. Exacto, enseñándole al hijo de Phil Collins eso. Y bueno, ahí tienes a Gustavo dirigiendo las mejores orquestas del mundo. Tienes un muchacho como Edison Ruiz en una orquesta alemana, en la Filarmónica de Berlín, que entran como que, ¿sabes? Las audiciones son brutales. Él entró a los 19 años siendo el primer latino. No, una locura. Tú sabes que la audiencia como yo es muy duro con el músico, ¿no? Sí, claro. Criticamos. Sí, y yo soy uno de los que ha agarrado la bandera. No, esa vaina, el reggaetón, esos son 3 acordes. Pero fíjate que hoy, en tu conversación con Yasmil, que tienen que ver ese capítulo, una vaina extraordinaria, que tiene una sorpresa al final, que no se pueden perder con esto. Ahora me da pena la vaina. No, vale, no, el carajo, increíble. Pero bueno, fíjate que hablando con él
que es un carajo que yo supondría que tiene un conocimiento, que es un... Lo tiene. Pero, y que tiene además tiene la experiencia de haber trabajado con los grandes y haber compuesto grandes temas. Y un carajo que es musicalmente complejo también, o sea que lo puede ser. Pero el tipo comenta con lo complicado y no desmerece esta música reggaetonera o esta música de 4 acordes que tenemos, sino más bien dice que es más complicado, que se convierte en un reto, ¿no? Exactamente. Qué interesante eso, ¿no? Bueno, y es que él ha trabajado, fíjate, Yasmil viene a trabajar, como él mismo te lo comentó, en los 80s. Claro. Así sea finales, pero bueno, los 80. Entonces trabajó, como él lo contaba, con distintos géneros, hacerle un tecno a Natucha y hacerle una balada a Carlos Baute, por ejemplo. Sí. Y bueno, temas de los hermanos Primera, de Servando y Florentino. Y así, bueno, o sea, se ha paseado como por muchas cosas y ha trabajado con artistas urbanos. Servando, que ya, o sea, Servando ya, yo creo que trascendió ya Servando y Florentino hace rato y es como, coño, es considerado un gran compositor. Ese carajo le ha compuesto un poco de gente importantísimo, ¿no? Y ahorita con esta dupla que está haciendo con Yasmil es una cosa muy dura, ¿no? Muy fuerte, muy interesante, pues. Servando es Servando y Florentino, los dos, pero Servando en esa parte de composición y producción es un monstruo. La verdad es que es un tipo súper completo, es un gran artista. Sí. Tú sigues en Caracas, ¿cómo ves la movida musical allá? ¿Cómo sientes que, a pesar de todo lo que nos está pasando, cómo lo ves? Oye, es difícil, hermano, porque fíjate que la discusión de industria o no industria en Venezuela es un asunto válido, ¿no? Hay gente que está absolutamente convencida de que en Venezuela no hay industria musical y otros que dicen que, bueno, es minúscula, pero existe. Entonces, vaya sea la que sea tu apreciación al respecto, es difícil, o sea, por supuesto, no hay muchos espacios para tocar, allá no hay sellos, o sea, no hay disqueras, hay una cantidad, o sea, un artista para conseguir un financiamiento, si no tiene el músculo financiero o un productor ejecutivo que lo respalde, no es tan fácil, las marcas no invierten, digamos, el presupuesto está contado como para lo necesario, entonces el marketing quizás predomina sobre la inversión en un artista, todas esas cosas juegan en contra. Ahora, en Venezuela hay mucho talento, como te lo vengo diciendo, y hay muchas ganas de hacer. Y hay todo por hacer. Eso es una ventaja. Si quieres ver el vaso medio lleno como yo lo quiero ver. Claro. En Venezuela hay todo por hacer. No hay industria. Vamos a hacerla. Y hay gente que está de verdad dispuesta y ganada para la vuelta. O sea, hay gente que yo quiero que haya industria en mi país. Quiero que trabajemos en eso. Y vuelvo a hacer énfasis en yo hablé con Yasmil de esto, el Caracas Music Beast, que fue un evento que se hizo ahora en septiembre, que se va a repetir en el año 2026. Es eso, es un espacio para reunirnos, vernos y qué estás haciendo tú y qué podemos aportar todos de una u otra manera para que esto en algún momento camine. Porque seguimos viviendo allí, o sea, claro, eso tiene que pasar. De una u otra manera tiene que volver a ver, sí, industria, la verdad. Tiene que renacer. En algún momento renacerá y sí, es como en Venezuela yo creo que todo por hacer, ¿no? Pero Gustavo Aguado me dijo algo que es muy importante. Tenemos lo más importante, el talento. Es verdad. De ahí para adelante, créeme que se puede. Sí se puede. Mira, desde el staff, vayan altamente recomendados sus cuentas de Instagram, @ desde el staff y YouTube también. ¿Cuándo vas a sacar este capítulo de Yasmil? Esa es una buena pregunta. Déjame llegar a Caracas, sentarme con la gente. Tengo uno en cola, imagínate tú, con mi pana Arturo Ochoa, le debo eso, pero sí. Fíjate, Arturo es un tipo interesante. Él es el dueño de Maqueta 1 Backline. Bueno, ahora es Maqueta 1 Producciones. Y es un tipo que ha estado años ahí metido y poniendo su backline y haciendo producciones y echándole pierna, brother. O sea, claro, trabajando y haciendo cosas de calidad, porque me consta que también en Venezuela hay gente que hace cosas de calidad. Además, me imagino que también has trabajado esa parte en el contenido que estás haciendo, que es como le cambió la vida al músico la internet, ¿no? Claro. Cómo el negocio de la música se transformó completo. Se transformó totalmente. Antes, fíjate, este carajo, Yasmil y compositores, yo he hablado con compositores de los 90, antes de era pre-internet, y era otro business, componían, vendían los discos, ellos recibían sus regalías. Ahorita el músico tiene que estar pateando calle, ¿no? Y tiene que componer casi que a diario, pues, ¿no? Es un negocio duro y voraz.
La verdad es que sí. Y bueno, ahora no solamente tienen que ser artistas, bueno, menos que todo depende del nivel en donde estés, pero el artista ahora tiene que ser TikToker, tiene que ser editor, Sí. tiene que ser ingeniero de sonido, o sea, porque toda tu producción la puedes hacer en tu casa, pero quieres que mostrarte en redes, tienes que tener tiempo para generar contenido, o sea, es un trabajón. Es un trabajón, por eso, bueno, como que sobrevive el más apto, ¿no? Llega el que de verdad tiene la disciplina. Repito, y hay gente haciendo cosas, brother. Bueno, Noré, que se lo nombré a él, un artista venezolano, y siento que está trabajando en unos estándares muy importantes, un muchacho con mucho talento, y, ¿sabes? Porque hay una opinión muy cómoda siempre, bueno, que es con plata. Bueno, no. Y ahí tienes un ejemplo, Noré. ¿Sabes? Recibió apoyo, bueno, después que llegó un punto, obviamente, donde te miran, bueno, este muchacho lo tiene, vamos a sentarnos ahora con él y a hacer propuestas. Pero él se labró ese camino. Hay que sudársela, claro. Y te estoy nombrando uno. Hay mucha gente en Venezuela que está Mother Flower, esos mismos muchachos que búsquenlos por allí que hacen buena música. O sea, hay mucha gente. Estoy poniéndote dos ejemplos pequeñitos ahí, pero sí. Mucha gente. Por favor, invita a la gente tú y directamente a ver desde el staff. A mí me da mucha pena hacer eso, pero bueno, ahí estamos. @ el staff en TikTok y Instagram. Desde el staff, el canal de YouTube, y ahí están, bueno, tenemos ya, no sé, 60 y algo de episodios que hemos hecho en estos 4 años, que parece mentira, hemos empeñado. Pero, pues sí, es un trabajo hecho con mucho cariño, hecho con mucho esfuerzo, y te invito a que lo veas. Si eres un, ¿cómo se llama?, entusiasta de la música y te interesa qué pasa detrás de los escenarios, ve a nuestro canal y nútrete allí. Exactamente. Vayan y vean ese canal de YouTube. Tiene joyas ahí. La verdad que tiene cosas muy chéveres. Y es interesante, pues. Es interesante siempre oír las otras voces. Muchísimas gracias, Néstor. A ti, brother. A ti siempre. Bueno, y esta es tu casa. Yo Podcast Center. Bueno, ya me siento. La tercera es la vencida. Cuando vuelva, para acá otra vez. Exactamente. Gracias, hermano. Gracias a ti.